Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Demet Özdemir habla por primera vez de su deseo de ser madre y conmueve a todos con sus palabras sinceras. La reconocida actriz turca Demet Özdemir ha abierto su corazón como nunca antes. En una reciente entrevista que dejó a todos sin palabras, la estrella confesó por primera vez de forma abierta y sincera lo que siente respecto a la maternidad. Sus declaraciones causaron revuelo en los medios y provocaron miles de comentarios en redes sociales, especialmente entre sus fans mujeres, quienes se sintieron profundamente identificadas con sus palabras. Siento que estoy en un momento de mi vida donde puedo entender realmente lo que significa ser madre. No se trata solo de tener un hijo, es una transformación total del alma, dijo Demet, con los ojos brillando de emoción. La entrevista fue grabada durante un evento privado en Estambul, donde Demet asistió como invitada especial. Lucía radiante con un vestido blanco sencillo pero elegante, y desde el primer momento se notaba que quería hablar desde el corazón. Los rumores sobre su deseo de formar una familia habían estado circulando durante meses, pero esta es la primera vez que la actriz habla directamente sobre el tema. Muchas veces, la gente cree que porque estás en la televisión o en la alfombra roja, no tienes deseos normales o emociones reales. Pero yo soy una mujer como cualquier otra. También sueño con abrazar a mi hijo, cantarle para dormir, cuidarlo cuando esté enfermo. Eso es amor en su forma más pura. Sus palabras causaron una ola de reacciones inmediatas en redes sociales. En Twitter, hashtags como #Demet Anoluyor y #Demet Maternal se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Muchas mujeres compartieron sus propias historias de maternidad y cómo las palabras de Demet les llegaron al alma. Pero no todo fue emoción. Algunos medios sensacionalistas comenzaron a especular sobre si Demet ya estaría embarazada o si hay un plan con su actual pareja. A esto, la actriz respondió con serenidad y una sonrisa: no hay un plan, no hay una agenda. Solo hay sentimientos, y los sentimientos no se planifican. Cuando llegue el momento, lo sabré. Una de las partes más conmovedoras de su confesión fue cuando habló de su madre. Mi madre fue una mujer increíblemente fuerte. Me enseñó todo con amor y paciencia. Si algún día tengo un hijo, quiero ser como ella. Sus fans no tardaron en reaccionar con mensajes llenos de apoyo. Demet, eres un ejemplo de sinceridad y dulzura. Gracias por compartir algo tan personal, escribió una seguidora en Instagram. Otra comentó: escucharte me hizo llorar. También estoy pasando por un momento en que pienso en ser madre, y tus palabras me dieron fuerza. Demet continuó su relato con una calma reflexiva que conquistó aún más a los presentes. A veces pienso que la maternidad no empieza con el embarazo, sino mucho antes. Cuando comienzas a imaginarte cuidando a alguien más que a ti misma, cuando sientes amor por alguien que aún no ha llegado. Estas palabras generaron un aplauso espontáneo entre los asistentes. Era evidente que no se trataba de una estrategia mediática ni de una simple declaración casual, había en sus palabras una carga emocional auténtica. Una periodista le preguntó si el deseo de ser madre venía de una necesidad personal o si sentía alguna presión social. La actriz fue clara: no siento presión. Esto es algo muy mío. No es por lo que se espera de mí, sino por lo que yo deseo vivir y dar. También habló sobre sus miedos. Claro que tengo temores. Ser madre implica una gran responsabilidad. Me pregunto si estaré a la altura, si podré proteger y guiar sin proyectar mis propias inseguridades. Pero creo que esos miedos también son parte del amor. Demet explicó que ha tenido conversaciones profundas con mujeres que ya son madres, incluidas colegas actrices y amigas de la infancia. Una de ellas me dijo que el momento en que abrazó por primera vez a su hijo fue cuando entendió quién era realmente. Me impactó tanto esa frase que no pude dejar de pensar en ella durante semanas. Durante la entrevista, también se abordó el tema de su carrera. ¿Cambiaría su ritmo de trabajo si llegara la maternidad? Tal vez, admitió con una sonrisa, pero no lo veo como un sacrificio,
sino como una transición. Hay un tiempo para todo. La vida profesional es importante, pero hay una vida emocional, íntima, que también merece espacio. Una de las declaraciones más aplaudidas fue cuando reflexionó sobre el amor incondicional. A veces en la vida creemos que el amor viene de recibir. Pero ser madre es el amor de dar sin esperar nada a cambio. Y creo que eso es lo que más me atrae de esta experiencia. Las redes sociales no tardaron en llenarse de tributos, videos, ediciones fotográficas y hasta ilustraciones de fanáticos que mostraban a Demet con un bebé en brazos. Algunos medios incluso comenzaron campañas simbólicas apoyando su deseo con frases como cuando el alma está lista, la vida responde o Demet, tu luz será guía para una nueva vida. También recibió mensajes de apoyo por parte de celebridades, tanto dentro como fuera de Turquía. Actrices como Hande Erçel, Cansu Dere y Tuba Büyüküstün compartieron mensajes públicos valorando su honestidad. En un mundo donde todo parece estar medido y editado, escuchar palabras tan reales es un regalo, escribió Tuba. El impacto fue tan fuerte que incluso varios programas de televisión dedicaron segmentos completos a analizar sus declaraciones, invitando a psicólogos, sociólogos y expertos en medios para hablar sobre el papel de las figuras públicas en temas tan íntimos como la maternidad. Demet, sin embargo, se mantuvo serena ante tanta atención. En su cuenta de Instagram, publicó una imagen sencilla, una vela encendida y un texto que decía todo lo verdadero nace del silencio y del amor. Miles de comentarios llegaron en minutos, muchos de ellos agradeciendo su autenticidad. En entrevistas posteriores, la actriz reveló que ha estado escribiendo un diario personal desde hace más de un año, donde reflexiona sobre la maternidad, el crecimiento personal y la conexión con sus raíces. Escribo para entenderme, para poner en palabras lo que a veces me cuesta decir. Tal vez algún día comparta parte de ese diario con el mundo, adelantó. El público quedó fascinado con la idea. Muchos fans comenzaron a pedir que publicara un libro, una especie de memorias emocionales. Si lo haces, lo compraré sin dudar, comentaron cientos de seguidores. Y no es de extrañar. Demet ha logrado, con su sinceridad, tocar una fibra sensible de su generación, la del deseo de vivir en plenitud, con verdad, más allá de las apariencias. En un mundo que empuja a correr sin pausa, ella eligió detenerse a mirar hacia adentro. En los días siguientes, se le vio participar en actividades con niños de fundaciones sociales, algo que ya hacía anteriormente, pero que ahora adquirió un nuevo significado para el público. En un evento benéfico, fue vista abrazando a una niña pequeña, quien le regaló un dibujo. En la imagen aparecían las dos, tomadas de la mano bajo un cielo azul. Demet, emocionada, compartió la foto en sus redes con la frase, los niños nos recuerdan cómo amar sin filtros. Su viaje hacia la maternidad, real o simbólica, parece haber comenzado. Y aunque no haya un calendario ni una certeza, lo que queda claro es que su deseo nace de un lugar profundo, humano y luminoso. Cada palabra suya sigue resonando como una invitación a conectar con lo esencial, a no tener miedo de los grandes sentimientos, y a entender que el amor, el más puro, también puede ser un acto de valentía. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes de las sinceras palabras de Demet? ¿Alguna vez sintieron ese llamado de la maternidad en un momento inesperado? Déjenme sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias exclusivas. Nos vemos en el próximo video.